Probemos el teorema del valor intermedio para un ejemplo en particular. ¿Sí? Tenemos la función cuadrática 4 más 3x menos x cuadrada, definida en el intervalo de 2,2 a 5. ¿Sí? 2 menor o igual que x menor que 5. Para n igual a 4. Bien. Entonces la gráfica de la función más o menos es una sección de la parábola, ¿sí?, que abre hacia abajo. Y entonces tenemos este caso, n vale 4, aquí, en el extremo izquierdo del pizarrón. Y entonces intersecta justamente a la gráfica de la función cuando el valor de x vale 3. Podemos apreciarlo. ¿Sí? Quizás con un poquito más de detalles sobre la gráfica, podríamos tener en cuenta que eso es correcto. Nuestra conjetura entonces es que el valor de c debe ser 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo proceder para probar este teorema con este ejemplo? Pues que f de 2 es igual a 6, es decir, el primer extremo o el extremo izquierdo de nuestro intervalo donde está definida nuestra función, y f de 5, que es igual a menos 6, sería el valor de la función en el extremo derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. N es igual a 4, entonces 4 justamente está entre menos 6 y 6. ¿Sí? N está entre esos dos valores, entre f de 2 y f de 5. O al revés, está entre f de 5 y f de 2 en el orden de que uno es menos 6 y el otro es 6. Bueno, f es continua en el intervalo 2,5. Muy bien. Lo que tenemos ahora es que justamente obedece a las hipótesis del teorema, que es continua, que está definida en ese intervalo, que hay un valor n que está entre los dos valores de la función en los extremos de ese intervalo donde está definida, y dice que f de 2 es diferente de f5. Eso es importante, que los dos valores de la función en sus extremos sean diferentes. Ya lo explicamos. Entonces, existe un x0 en C, un x0 igual a C en el intervalo abierto 2,5. Es decir, C es mayor que 2, pero menor que 5. Tal que f de C es igual a 4. Las condiciones del teorema del valor intermedio nada más garantizan la existencia. No da un procedimiento de cómo encontrar ese valor de C. En realidad, para encontrar el valor de C, se tiene que resolver una ecuación, ¿sí? El valor de la función en el punto C igualado al valor de n. Recuerde, porque n es un valor de la función. N está en el eje vertical entre los dos valores de la función en los extremos del intervalo. Bueno, entonces la pregunta dice, ¿cómo determinar el punto x0 igual a c? Bueno, pues en este caso evaluamos a f en c, que sería 4 más 3 veces c menos c cuadrada. C ocupa el lugar de la x en general y debe ser igualado a 4. Vamos a poner a 4, que es el valor de n. Entonces, resolviendo, inmediatamente simplificando el valor de 4 en ambos lados de la ecuación, me refiero de esta ecuación, ¿sí? Entonces tenemos solamente 3c menos c cuadrada igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación sencilla. No siempre podemos tener estos casos. Hay casos más complicados. Bueno, entonces factorizando tendremos c multiplicada, que multiplica 3 menos c igual a 0, de aquí para acá. ¿Sí? Por lo tanto, c debe ser, perdón, c es 0 o 3 menos c es 0, uno de los dos, o los dos. Bien, por lo tanto, c debe ser 3. Es de esta última igualdad que tomamos que c vale 3. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que c es igual a 0? Porque la función está definida
en el intervalo 2,5, ¿sí? Y c igual a 0 no estaría en el intervalo. Entonces, debe ser el otro valor, c igual a 3. Bueno, si nuestra función estuviera definida en un intervalo mayor que este, bueno, posiblemente habría dos puntos, tales que el valor de n igual a 4 es igual a la función evaluada en esos puntos. Entonces, entiéndase bien, el teorema solamente garantiza que existe un punto. Pueden ser dos o más puntos. Bueno, entonces nosotros hemos concluido que, por lo tanto, C es igual a 3. Y sí, f de C es igual a f de 3. Y justamente sería 4 más 3 por 3 menos 3 al cuadrado. Y haciendo las cuentas, pues esto es 4. Bueno, ya nada más en esta parte veamos qué significa el caso de n igual a 0 de manera particular. ¿Por qué decimos n igual a 0? Observe la gráfica. La gráfica sería, el caso de n igual a 0 sería el eje X. ¿Sí? Entonces significa, para este ejemplo, que la expresión que define la función igualada a 0, pues es una ecuación de segundo grado y con el teorema del valor intermedio nos va a garantizar la existencia de una raíz real. Recuerde el significado de la raíz real en el caso de su curso de álgebra, ¿sí? En el curso de cálculo se le llama el hecho de que exista ese tipo de condiciones, que la función sea igual a 0, significa que f tiene un 0 en ese punto. Bueno, entonces vamos a trabajar en lo siguiente, este caso. Muchas gracias.